Unidad 1, 2, 3 y 4. Informe final, farmacología. Zona Centro-Sur, Pasto. Grupo número 9. Promoción del uso adecuado del fenobarbital. Mi nombre es Gloria Patricia Mora. Tecnología en Regencia de Farmacia. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Introducción. Este trabajo tiene la finalidad de promover el uso racional de medicamentos a través de una campaña donde se eduque a la comunidad en temas relacionados con el uso, manipulación y conservación correcta del uso adecuado del medicamento fenobarbital, con el fin de que se adquieran conocimientos con respecto a este medicamento para que las personas comprendan y entiendan más a fondo sobre este medicamento con el fin de promover la calidad de vida del paciente y la de su familia. Conozcamos más el fenobarbital. El fenobarbital es un barbitúrico, es decir, tiene propiedades sedantes e hiptónicas sobre el sistema nervioso central. Prácticamente solo se emplea para el tratamiento de las convulsiones, puesto que se dispone de medicamentos más adecuados para trastornos del sueño y otras enfermedades que requieran sedantes. Su acción es prolongada, lo cual es muy útil para el tratamiento de la epilepsia. Presenta el inconveniente de producir tolerancia en terapias, así como el síndrome de abstinencia cuando se suprime bruscamente. El contenido del trabajo es el siguiente. Se responderán las preguntas como: ¿para qué sirve este medicamento? ¿Cómo está indicado? ¿Cuándo no está indicado? ¿Cómo y cuándo tomarlo? ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un anciano? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un niño? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es una mujer en embarazo? ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? ¿Qué riesgos tiene su uso? ¿Cómo se manifiestan estos riesgos? ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente? ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente? ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad como base? ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar estas pruebas de laboratorio? ¿Cuál es la dosis tóxica? ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? ¿Qué sucede si no se toman las dosis en cantidad y frecuencias prescritas? Si el medicamento es un antibiótico, ¿qué consistencia esenciales se deben tener? Si el medicamento es de control especial, ¿qué condiciones especiales se deben tener? Si el medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, ¿qué condiciones especiales se deben tener? ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? ¿Y dónde es aconsejable adquirirlo? ¿Para qué sirve el fenobarbital? Se usa para controlar las convulsiones.
el fenobarbital también se usa para aliviar la ansiedad. Actúa haciendo lenta la actividad del cerebro y es un sedante hiptónico. Los sedantes hiptónicos pueden frenar las funciones del cerebro y otras partes del sistema nervioso central. ¿Cuándo está indicado este medicamento? Se indica en los casos de ansiedad, tensión y apresión, síntomas menopáusicos, hipertiroidismo arterial, cuando existe excitación psíquica manifiesta, úlcera gastroduodenal, insuficiencia cardíaca, hiperestesia genital, como tratamiento sintomático del insomnio, siempre sujeto a investigar las causas del mismo. Puede usarse también para toda clase de convulsiones, tales como los casos de tétanos, intoxicación por estricnina, por anestésicos locales, convulsiones insulínicas, meningitis, eclampsia gravídica, hemorragia cerebral, estado del mal epiléptico. En convulsiones infantiles observadas de cierta frecuencia en las enfermedades febriles. Si no ceden con las drogas antipiréticas, se empleará el fenobarbital. Cuando no está indicado, no debe utilizarse en casos de hipersensibilidad al fenobarbital a pacientes con infecciones agudas o dolor crónico porque podrían inducir una excitación paradójica o podría enmascarar síntomas importantes. Sin embargo, el uso del fenobarbital como sedante en el periodo quirúrgico, posquirúrgico y como complemento en la quimioterapia del cáncer está bien establecido. El uso concomitantes con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central puede producir efectos depresores aditivos. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Se puede seguir todas las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su prescripción. No se debe tomar este fármaco en cantidades mayores o menores, o por más tiempo de lo recomendado por su médico. ¿Cómo almacenar y proteger el medicamento? Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente en un lugar alejado del exceso de calor y humedad, nunca en el cuarto del baño. ¿Cómo se debe manejar este medicamento si el paciente es anciano? Para los pacientes de avanzada edad, el medicamento puede modificar las dosis estándar para el adulto, adecuándolo a la capacidad de su funcionamiento del hígado y riñón. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un niño? Se debe administrar el fenobarbital exactamente como lo indica el médico, incluso si el niño parece estar mejor. Consulte con el pediatra antes de dejar de administrar este medicamento por alguna razón. Administre el fenobarbital todos los días a la misma hora. Elija un horario que le convenga a usted de manera que no omita ninguna dosis. Si el niño está
tomando fenobarbital líquido, mida las dosis con la cucharilla especial, el gotero o la jeringa que le dio el farmacéutico. ¿Cómo se debe manejar el fenobarbital si el paciente es una mujer embarazada? Usar con mucha precaución durante el embarazo, ya que se ha demostrado que los riesgos de malformaciones es de 2 a 3 veces superior cuando se administra a mujeres embarazadas que cuando se hace a la población en general. Las malformaciones más frecuentes son las anormalidades craneoencefálicas, paladar hendido y malformaciones cardiovasculares. ¿Cómo se debe manejar el uso del fenobarbital si el paciente tiene una enfermedad de base? En los pacientes con la función hepática alterada, el fenobarbital se debe administrar con precaución y las dosis iniciales deben ser reducidas. El fenobarbital no se debe administrar a pacientes que muestren signos premonitorios del coma hepático. ¿Qué riesgos tiene su uso? El uso prolongado de fenobarbital puede inducir dependencia psicológica o física. La interrupción abrupta de este tratamiento produce la aparición del síndrome de abstinencia. ¿Cómo se manifiestan estos riesgos? El fenobarbital puede crear hábito. Con el uso continuo puede ocurrir tolerancia y dependencia psicológica y física. Para reducir al mínimo la posibilidad de la sobredosis o desarrollo de la dependencia, la prescripción y dispensación de los barbitúricos, sedantes y tónicos debe limitarse a la cantidad necesaria para el intervalo hasta la próxima cita. La interrupción brusca tras el uso prolongado de la persona dependiente puede provocar un síndrome de abstinencia que incluye delirio, convulsiones e incluso la muerte. El fenobarbital debe retirarse gradualmente. ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente el fenobarbital? No se puede usar con el ácido valproico porque puede correr el riesgo de intoxicación. No se puede usar con la fenitoína porque puede producir la disminución de efectos anticonceptivos. No se puede usar con el alcohol etílico porque puede aumentar los efectos depresores sobre el sistema nervioso central. No se puede usar con la cimetidina porque disminuye la vida médica plasmática del antiulceroso. No se puede usar con antidepresivos tricíclicos porque puede provocar una reducción en la eficiencia de los antidepresivos por disminución de su concentración plasmática. No se puede usar con metiprednisolona, dexametasona, hidrocortisona, prednisolona o prednisolona porque puede producir una disminución de vida del corticoide y disminuir así su eficiencia terapéutica. No se puede usar con la digoxina que puede disminuir los niveles séricos del cardiotónico. No se puede usar con la fenitoína porque puede producir cambios imprescindibles en los niveles plasmáticos de la fenitoína y con el prednisol porque puede disminuir la eficiencia del segundo. ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente el fenobarbital? Debemos seguir estas recomendaciones. Si se administra junto con las comidas, no hay una buena absorción de este medicamento. Administrar con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de la comida, y siempre con un vaso lleno de agua.
¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? Cuando los pacientes están usando el fenobarbital, deben procurar evitar los alimentos ricos en calcio. También las bebidas alcohólicas, ya que éstas aumentan los niveles séricos del fenobarbital con el riesgo de la toxicidad. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio? Si se empieza a tomar algún medicamento que se puede afectar las concentraciones del fenobarbital, es posible que sea necesario solicitar las concentraciones del fenobarbital. Entre estos medicamentos se encuentran los anticoagulantes orales, los antidepresivos tricíclicos, los depresores del sistema nervioso central, los antihistamínicos, el alcohol y anticonceptivos orales. ¿Cuál es la dosis tóxica del fenobarbital? La dosis letal del fenobarbital es de 5 gramos. ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? Buscar la atención médica de emergencias. La sobredosis del fenobarbital podría ser fatal, ya que puede desencadenar en la muerte del paciente. Los síntomas de la intoxicación aguda con fenobarbital incluye andar vacilante, problemas del habla. Los signos mentales de intoxicación crónica incluyen confusión, falta de juicio, irritabilidad, insomnio y quejas. Los síntomas de la dependencia del fenobarbital son similares a las del alcoholismo crónico. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencia prescritas? Si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencia prescritas, puede generar un síndrome de abstinencia que incluye delirio, convulsiones e incluso la muerte. Si el medicamento es un antibiótico, ¿qué consideraciones especiales se debe tener en cuenta? El fenobarbital no es un antibiótico, es un medicamento de control especial que se usa para controlar las convulsiones. Si el medicamento es de control especial, ¿qué consideraciones especiales se deben tener en cuenta? Una vez dispensado el medicamento, se deberá colocar el sello de dispensación de la prescripción correspondiente. Esta fórmula médica tiene las siguientes especificaciones: codificación, nombre del prescripción, dirección y teléfono, fecha de expedición de la prescripción, nombre del paciente, dirección y número de documento de identidad si es el caso, denominación común internacional del medicamento, concentración y fórmulas farmacéuticas, cantidad total de números y letras y dosis diaria, debe ir la frecuencia de administración, vía de administración y el tiempo del tratamiento. Firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. Por lo tanto, es un medicamento que no se encuentra a la venta en cualquier farmacia. Es un fármaco que se encuentra en un formulario de control de medicamentos especiales y cuando hay cambio de terapia o fallecimiento del paciente, si existen sobrantes de los medicamentos monopolio del Estado, el familiar del paciente deberá hacer devolución de los mismos al respectivo lugar donde lo adquirió. Esto se encuentra en el capítulo 17, prescripción de medicamentos especiales, en el artículo 80, la cantidad total prescrita del medicamento sometida a fiscalización se hará teniendo en cuenta los siguientes parámetros: fenobarbital hasta la dosis requerida por 90 días calendario.
Si el medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, ¿qué consideraciones especiales se deben tener en cuenta? El fenobarbital es un depresor del sistema nervioso central. Son conocidos como sedantes o tranquilizantes y son sustancias que pueden disminuir la actividad cerebral. Por lo tanto, las condiciones especiales que se deben tomar son: no se debe realizar el manejo de máquinas en el cual se debe estar vigilante, porque produce efecto de somnolencia, falta de coordinación. Este medicamento puede generar dependencia física y psíquica. Pueden verse síntomas del síndrome de abstinencia y también en conjunto con los síntomas físicos como las náuseas, el temblor muscular, la sudoración, etc. Y los psicológicos, que son la depresión y la ansiedad. O cuando se suspende en forma temporal el consumo de esta sustancia. Cuando el uso se reduce o se detiene bruscamente, como cuando una persona deja de tomarlos, puede haber un efecto de rebote, dando lugar a convulsiones u otras consecuencias dañinas, incluso la muerte. Por lo tanto, si alguien está pensando en suspender el tratamiento con depresores del sistema nervioso central, o que está sufriendo del síndrome de abstinencia de un depresor del sistema nervioso central, debe hablar con su médico o buscar atención médica inmediatamente. Por lo general, no se deben combinar con ningún otro medicamento o sustancia que haga deprimir el sistema nervioso central, incluyendo los analgésicos de prescripción, algunos medicamentos para el resfrío o antialérgicos sin receta, o el alcohol. El uso de los depresores del sistema nervioso central con estas otras sustancias, en particular con el alcohol, puede afectar el ritmo cardíaco, disminuir la respiración, incluso provocar la muerte. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? Se debe verificar el estado de las cajas y envases. Se deben tener en cuenta que los envases tengan su fecha de vigencia, los sellos de seguridad, y en las tapas y las cajas deben estar en buen estado, sin alteraciones. El aluminio que recubre las tabletas debe ser uniforme en la superficie. ¿Dónde es aconsejable adquirir este medicamento? El fenobarbital es un monopolio del Estado. Por lo tanto, el Fondo Nacional de Superpacientes o Fondos Rotatorios de Superpacientes es el que autoriza qué institución son las encargadas de la dispensación y entrega del fármaco fenobarbital, que se hará previa presentación de la prescripción médica. Por lo tanto, el fenobarbital no se lo encuentra en ninguna farmacia de barrio o de cadena. Escriba cualquier otra información que considere importante. Cuando usted está tomando el medicamento fenobarbital, no debe faltar en ninguna cita médica con su médico o con el laboratorio. Su médico ordenará determinadas pruebas de laboratorio para evaluar su respuesta al fenobarbital. No debe suspenderse el tratamiento bruscamente. Conviene hacerlo de forma paulatina. Por el riesgo de provocar somnolencia diurna, no debe administrarse si el paciente debe conducir vehículos o manejar maquinaria. No debe emplearse en pacientes que sufren de alcoholismo crónico. Usar con precaución en pacientes de edad avanzada, artritis reumatoide, con pacientes con shock hipervolémico, insuficiencia cardíaca congénita, insuficiencia hepática, descripción respiratoria, insuficiencia renal. Puede provocar depresiones respiratorias en pacientes con asma o disfunción pulmonar.
También me pareció importante considerar las dosis de este medicamento, puesto que el compuesto puede ser en tabletas o en solución inyectable. Pues si es en tabletas, la vía de administración es oral y la dosis ya depende si es un adulto o un niño, y el uso terapéutico de este medicamento, al igual que el fenobarbital, solución inyectable, vía de administración es intramuscular, la dosis para un adulto o para un niño y también el uso terapéutico. Muchas gracias por su atención.